Chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Entonces, vamos ahora a retomar qué elementos fueron importantes dentro del diseño industrial. Entonces, ya habíamos visto elementos como cómo se creó el diseño, vimos la Bauhaus, que fueron como elementos básicos para nosotros, y vamos a empezar a mirar cuáles de corrientes de todas las que vimos anteriormente se empezaron a destacar más. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo el diseño está aparejado directamente con toda la historia del arte. Nosotros no podemos ser diseñadores si no conocemos como nuestro pasado. Entonces vamos a empezar a mirar cómo todos estas corrientes influyeron dentro del diseño en el último siglo. Para dentro de las corrientes que vamos a ver aquí van a ser el modernismo o Art Nouveau, el constructivismo o constructivismo ruso, el Art Deco, el Pop Art, el minimalismo, el Op Art y el cartel de propaganda. Entonces empezamos a hablar sobre el modernismo o el Art Nouveau. Entonces vamos a tener en cuenta que esta es una corriente artística y cultural que lo que hace es buscar romper con todas las tendencias dominantes del momento, con todos esos elementos modernos del arte y toda la cultura urbana con un fuerte sentido decorativo. Entonces aquí este movimiento empieza a surgir hacia finales del siglo XIX y permanece hacia mediados del siglo XX. Esta corriente, o el Art Nouveau, usa motivos inspirados en la naturaleza o materiales orgánicos para poder plasmar toda la sensualidad que hay dentro de la naturaleza, para poder resaltar como ese erotismo, esos objetos decorativos con características de movimiento. El Art Nouveau abarca todos los elementos del campo, de la pintura, de la escultura, de la literatura, de la decoración, de la fotografía, del diseño de joyas, muebles, y esta corriente recibió varios nombres según la lengua en la que se usase, porque fíjense que estuvo influenciado o se desarrolló en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Italia. Entonces, en Francia y en Bélgica se llamó como el Modern Style, en Inglaterra el Jungle Style, en Alemania el Liberty o el Floride, y en Italia el Modernism. Entonces, todos estos elementos desarrollaron o se caracterizó por la presencia de los elementos de la naturaleza y se enfatizó en líneas rebeldes como una analogía a la libertad frente a la industrialización y frente a toda la parte decorativa que llegó a ser definido por la corriente de la ornamentación excesiva. Entonces todos los movimientos conjugaron varias referencias culturales con el fin de generar cualidades estéticas y artísticas como los elementos bizantinos, como los grabados japoneses, como todas las influencias del barroco y del rococó francés que empezaron como a verse aquí. Toda esta corriente empezó a explorar su influencia no solamente en pinturas, sino también en la arquitectura. Todo el estilo Art Nouveau, todo el estilo modernista, comenzó a ser usado y a ser reconocido en el mundo luego de que el arquitecto Víctor Horta terminara la casa de Teise. Búsquenla ahí. Y en México se puede encontrar en la Ciudad de México como tal algunas obras arquitectónicas que estuvieron influenciadas por el Art Nouveau. Entonces tenemos por decir el clásico que todos lo conocemos y que hasta lo podemos googlear ahí, el edificio de Bellas Artes de México, el Palacio de Hierro, la Casa de Prunes, el Museo de la Geología. Entonces son elementos o son obras artísticas que podemos ver influenciadas aquí cerquita en Colombia. Dentro de las representaciones del Art Nouveau, que es una belleza, que es un placer mirarlo, que mejor dicho, eh, ver todas esas formas orgánicas es muy sensual, es muy erótico, empezamos a encontrar obras del artista Alphonse María,
quien empieza a considerarse como uno de los elementos más importantes. Tenemos a Gaudí. Gaudí es mejor dicho, es el referente más grande que nosotros podemos tener. Gaudí es un teso en esta parte. Y tenemos, obviamente, como yo les decía, más exponentes. Tenemos a Rubén Darío, tenemos a Aule Bradley, tenemos a Antoni Gaudí, que no solamente era arquitecto, sino también era diseñador. Pueden buscar El beso de Gustav Klimt, que también es muy bueno, que es un pintor y obviamente también es un referente. Tenemos también a Salvador Valeri, que es un arquitecto súper genial, a Luis Comfort, un diseñador muy bueno. Entonces, para que revisemos y miremos. Entonces, dentro de esta primera parte, vamos a desarrollar un elemento objetual. Van a desarrollar un objeto contenedor de teniendo como referente, pongamos al teso, a Gaudí. ¿Listo? Entonces, ese va a ser su primer trabajito. Van a desarrollar un objeto que sea contenedor con referencia a Gaudí. Desarrollan su objeto, pueden utilizar arcilla para poder desarrollar el elemento que ustedes vayan a hacer, pueden utilizar plastilina, lo que se les facilite. Recuerde que son elementos orgánicos, miren todas las obras de Gaudí, son muchísimas, y desarrollan un objeto contenedor. Tenemos aquí algunas de las imágenes que eran súper representativas dentro de esa época. La salamandra de Parwell, que también es de Gaudí. Aquí tenemos otra vista de la casa de Batlló. El Palau de la Música Catalana. Ahora bien, el constructivismo es otro de los movimientos súper importantes dentro del diseño. Entonces, aquí empezamos a hablar nosotros sobre toda la ideología que se desarrolló. O sea, el constructivismo se destaca por tener un carácter utilitario y al servicio de la revolución. Los artistas empiezan a buscar cosas útiles en las áreas del diseño industrial, en las áreas de comunicación visual, de las artes aplicadas, del servicio a la nueva sociedad y de la imagen representativa del movimiento como un monumento nacional. Esto obviamente también estuvo influenciada por las artes plásticas y por la arquitectura. Entonces, el constructivismo coincide con las características de diferentes vanguardias como lo fue el cubismo, el futurismo, el suprematismo y el dadaísmo. Toda esta parte constructivista, nace en Rusia en 1914 y tiene su apogeo tras la Revolución de Octubre. Los representantes no ven sus obras como un arte, sino que la ven como una técnica y como el proceso para poder elaborar el producto, que son de gran importancia. Aquí empieza a predominar toda la parte tridimensional, todas las esculturas, la arquitectura, y empezamos a tener un auge con el diseño industrial. Empezamos a asociar toda la producción industrial y sus composiciones que son construidas matemáticamente. Todos los diseños tienen que tener elementos matemáticos para poderse desarrollar. Aquí la característica fundamental es que la diferencia del arte puro, por tener una clara vocación de representar problemas sociales con una carga ideológica, empieza a tener como que todos los objetos tienen que ser funcionales, rechazamos toda la parte burgués y se evita toda la parte ornamental. El ámbito, digamos que del diseñador Alexander Rodchenko, que es uno de los máximos exponentes, sobre todo en la parte de desarrollo del cartel y propaganda, muestra como algunos colores naranja, azul, amarillo, negro, que fueron como los objetos que más se empezaron a desarrollar y los colores que más se empezaron a tener en cuenta para el movimiento.
Para la decoración se empleaban motivos suprematistas, es decir, formas geométricas con fondo blanco, para poder desarrollar objetos interesantes. Los elementos constructivistas dedican el diseño a muebles, a indumentaria, a decorados teatrales, a exposiciones, a todo lo relacionado con la ingeniería y la arquitectura. El constructivismo llegó a Europa occidental gracias a Lisetzky, que influenció los movimientos del estilo, que nosotros ya lo habíamos visto, y todo el desarrollo del arte concreto minimalista y de la arquitectura moderna que se desarrollaba durante la época. Dentro de la historia constructivista rusa, se daban o querían dar un enfoque para la creación de todos los objetos y tomaban todas las ideas de otros movimientos. El movimiento fracasó al tratar de hacer la transición del estudio del artista a la fábrica. Algunos continuaron insistiendo en el valor del trabajo, en la parte analítica, en la parte abstracta, en el valor del arte en sí, y muchos otros artistas tuvieron un gran impacto en la difusión del constructivismo en toda Europa. Por su parte, otros avanzaron a una nueva fase de corta duración conocida como el productivismo, y estos artistas trabajaron en la industria, pero sin el mismo éxito del constructivismo ruso. Entonces, aquí, en 1917, Kashmir utilizó el término el arte de la construcción para poder describir despectivamente las obras de Alexander Rodchenko. Sin embargo, Vladimir fue quien por primera vez expresó todas las ideas constructivistas. Empieza a visitar algunas obras de Picasso en París, y cuando empieza a regresar de nuevo, empieza a generar obras con relieve. Esto se trata de una serie como de esculturas realizadas con material desecho que empiezan a imitar toda la artista o toda la obra artística del español. Mientras tanto, para poder tomar el poder, Bolshevik genera dos grupos que son influyentes y toma como a pintores abstractos moscovitas que entraron como en una pugna. El primero prefirió como adherirse al arte puro o al arte en concreto, y el segundo incluye a Tatlin, que considera que todas las bellas artes son tradicionales o que todas las bellas artes están muertas. Entonces aquí ellos optan porque el trabajo utilitario, propagandístico, gane o se use conocido como elementos constructivistas, o que los llamen como ingenieros, como artistas ingenieros. Entonces en 1922, Alex Gang, teórico del movimiento, genera su manifiesto constructivista. Recuerden que cada una de las vanguardias tiene un manifiesto. Luego empieza a prohibir el caballete y empieza a obligar a los pintores y a los escultores a cambiar el diseño por diseño industrial. Muchos artistas estaban descontentos, muchos artistas no querían continuar trabajando con él. Entonces básicamente lo que hacen la mayoría de los artistas es irse, porque pues tampoco, sí está bien que la parte del diseño y la parte de la creatividad tiene que impulsarnos otros elementos, pero entonces aquí Talín y Rodchenko, para consagrarse al diseño industrial, empiezan a generar elementos visuales y empiezan a generar como una sociedad un poco más comunista. Entonces, esto para algunos fue una gran inspiración y para otros fue como una detención, porque tampoco podían crear lo que ellos quisieran. Todas las características del constructivismo ruso es una filosofía. Entonces el constructivismo ruso se consideró más una filosofía que un solo estilo. Esta filosofía reflejaba una creencia en la parte del cambio social y no como una expresión personal. Sus partidarios abogaban por parte de toda la parte funcional en lugar de que fuera decorativo y en lugar de que fuera expresivo. Entonces todas las ideas empezaron a generar como un elemento revolucionario dentro de la cultura burguesa y empezaron a reemplazarlo por todo el movimiento del proletariado revolucionario. Entonces, esto generó como una aceptación de la modernidad. Al igual que el futurismo, una de las características principales del constructivismo ruso era la aceptación de la modernidad.
En general, se trataba de un arte completamente abstracto, lo cual generaba énfasis en las formas geométricas y en las formas de la experimentación. Entonces, estos elementos constructivistas eran óptimos, pero no tenían elementos emocionales, no tenían privilegios, ni formas objetivas, ni formas universales. El constructivismo desarrolló un estilo de agitación de la composición, estuvo marcado por las diagonales, por los fotomontajes y por los colores primarios. Dentro del constructivismo, de esta corriente, se busca como generar un nuevo orden en la experimentación de los nuevos medios, en la característica del estilo, en toda la parte de la nueva era y de un nuevo orden que debería coincidir que con mayor compresión, paz y unanimidad tendrían como un impacto mayor en todos los aspectos sociales. Bueno, chicos, entonces, por el día de hoy solamente vamos a ver esas dos corrientes, aparte del pequeño trabajo que les dejé, van a empezar a generar un análisis, van a hacer una presentación súper chiquita sobre el modernismo y el constructivismo. Van a buscar solamente obras de arte, van a buscar arquitectura, van a buscar pintores y van a empezar a generar como una crítica o un análisis a las obras de arte que ustedes hayan escogido. Van a ser mínimo 5. Eso es decir, van a desarrollar 2 trabajos. Para la próxima clase vamos a ver lo que viene siendo el art deco, el pop art y el minimalismo. Chicos, espero que estén muy bien, no les quito más tiempo porque yo sé que estar aquí 20 o 30 minutos escuchando es un poquitico aburrido. Entonces vamos a dejar hasta aquí, espero que estén muy bien, un abrazo súper grande, muchos besos, muchos abrazos y espero que estén súper juiciosos. Chao.